Buenas noches, bienvenidos a Recta Final. Buenas noches, Luis, ¿cómo andás? Buenas noches, Ana María. Buenas noches a todos. Los últimos pasos de esta recta final. Sí. Hoy, mañana y hasta aquí llegamos ya de cara a las elecciones del domingo. Efectivamente, bueno, tenemos muchos contenidos para esta noche, móviles en vivo con las actividades finales tanto de la calle Pou como de Daniel Martínez. Tenemos además en los estudios entrevistas, Gustavo Leal, mujeres políticas de la Coalición por el Cambio, por supuesto Eduardo Botinelli, Gerardo Caetano. Tenemos de todo un poco, Luis. Sí, esa es la idea, poder ser bastante amplios, mostrarles cosas que están pasando, cosas que se están diciendo, insisto, en este último tramo. Queda muy poquito, tuvimos la última entrega ayer en los medios públicos de la encuesta cerrada el domingo pasado por Factum. Hoy vamos a profundizar en eso. ¿Sí? Efectivamente, como les decíamos, nuestra colega María Eugenia está en Las Piedras, en el acto final, está Luis Lacalle Pou y todos sus socios de la coalición, está el Frente Amplio con Daniel Martínez, la fórmula del Frente Amplio está en el departamento de Florida y bueno, estamos ya, como decimos, con pantalla partida con María Eugenia en Las Piedras. A cada uno de ustedes. Hola, buenas noches, Ana María. Estamos aquí en Las Piedras en el acto final de la coalición encabezado por Luis Alberto Lacalle Pou y Beatriz Argimón. En el estrado lo acompañan los líderes de los 4 partidos que acompañan esta coalición, menos Manini Ríos, que se excusó por estar en Tacuarembó, y también entre el público hay banderas de los 5 partidos. Los dejamos con lo que está diciendo Lacalle Pou en este momento. De un compromiso por el país, el mensaje de avanzar juntos, no refleja ansiedad política por saber el resultado. Sí refleja ansiedad, pero la ansiedad es para hacernos cargo de la vida de los uruguayos. Esa es la ansiedad que está atrás del proyecto. En un Uruguay que básicamente una de las razones del cambio es porque está harto de gobernantes que nunca tienen la culpa de nada y siempre ponen excusas ante el más mínimo problema. Ese proceso colectivo es un proceso colectivo de obligarnos. Es un proceso colectivo de ponernos peso arriba de los hombros. Y por eso el mensaje, con esta espalda política, con esta espalda popular, es decirles que quiero ser el presidente de la República. Que no le tiemble la mano para ejercer la autoridad. El mensaje es claro. El mensaje es claro. Si al gobierno le va bien, es por el equipo. Si al gobierno le va mal, es responsabilidad exclusiva mía. Y yo me voy a hacer responsable. No voy a buscar en otro lado los culpables. Esa mención al equipo es a los líderes políticos de los demás partidos, aquellos que se comprometieron en apoyar a Lacalle Pou el 27 de octubre en la noche. De nuevo en Las Piedras, en Luis Lacalle Pou, es lo que ha hecho en los últimos cierres de campaña. Recordemos que él se inició como representante nacional hace 15 años por el departamento de Canelones, precisamente. Sí, efectivamente este escenario se repite y innegablemente es histórico porque allí están los líderes de la oposición. En las anteriores elecciones señalaban que iban a apoyar al candidato del Partido Nacional, pero no con este nivel de movilización, con este nivel de visibilidad. Creo que efectivamente lo tenían allí, entonces Lacalle Pou adelante y atrás respaldado por la coalición llamada por Luis Lacalle Pou, la coalición del cambio. Sí, coalición multicolor, como también le han dicho, ¿verdad? Esa coalición que les permite hoy estar mostrando
miércoles, a un día del inicio de la veda, del cierre de la actividad proselitista. Por lo pronto, esa veda tan particular que tenemos, que lo que no permite es actos públicos, publicidad, ni difusión de encuestas, pero sí hay todo otro mundo que se sigue moviendo. Medios de comunicación no, pero las redes sociales, por supuesto que sí, ¿verdad? Sí. Esto lo inició, recordemos, el 27 de octubre, en la noche, cuando ya hacía el anuncio de invitación a los demás partidos, luego que cada uno de estos había ido expresando consecutivamente, una vez que se conocieron los números, su respaldo, y se ha ajustado plenamente a eso. En medio la firma del documento, ¿te acuerdas que dio trabajo también? La fotografía en un acto aquí en Montevideo, en Malvin también, intentando, en Molino de Pérez, intentando que eso quedara refrendado en imágenes. Y bueno, este es otro mojón de esa etapa precisamente. Sí, y bueno, recordemos que el domingo pasado las mujeres, en lo que dieron a llamar el compromiso por las mujeres, en referencia al compromiso por el cambio, compromiso por el país, se juntaron concretamente aquí en Montevideo, en Casa de Galicia, y también firmaron un documento. Bueno, esta noche las vamos a tener aquí en los estudios. Va a estar Mónica Botero, del Partido Independiente, va a estar Andrea Madalena, de Ballistas Unidos, Partido Colorado, también estará Gloria Rodríguez, senadora electa por el Partido Nacional, y Carmen Sanguinetti, que es senadora suplente de Ernesto Talvi. En esta oportunidad, la senadora electa también, Irene Moreira, de Cabildo Abierto, nos señaló que iba a estar en el interior, no era posible su presencia aquí, así que bueno, se excusó. Nos faltará, por supuesto, oportunidad de invitarla. Y luego vamos a estar conversando con Gustavo Leal, quien también es una persona referente, en este caso del Frente Amplio, y del candidato Daniel Martínez, que señaló que en caso de ganar el Frente Amplio será Gustavo Leal el ministro del Interior, así que las conversaciones serán con ellos. Bien, y el cierre con análisis, como decías más temprano, con Eduardo Botinelli y también con Gerardo Caetano, mientras esperamos para irnos a Florida, donde se lleva a cabo el acto central de cierre del Frente Amplio. Sí, efectivamente. Recordemos que la encuesta fue dada a conocer ayer aquí en Televisión Nacional, ¿verdad? Y también en las radios públicas, donde establece que el Partido Nacional está en un 51% y el Frente Amplio en un 43%, Luis. Sí, es la brecha más amplia de las encuestas que hemos conocido. Queda todavía la entrega de 3 encuestas más. Si tomamos las 5 que realmente hacen a ese universo de aquellas que seguimos con mayor interés y que le prestamos más atención, quedan 3 todavía por hacer entregas entre hoy y mañana. Al cierre de mañana, en la próxima medianoche, se terminó el plazo para ese tipo de cosas, y esos números van a quedar en la cabeza de todos nosotros como el resto de los insumos en ese periodo que se llama de reflexión, que todavía se llama así, para decidirnos cada uno de nosotros qué hacemos cuando vayamos a votar el domingo próximo. Exactamente, y recordemos que según esta encuesta de Factum, nuevamente el gran respaldo del Partido Nacional, coaligado con el resto de los partidos de oposición, el gran apoyo lo tiene en el interior del país. Estamos hablando de prácticamente un 57% y el Frente Amplio ubicado en un 39%. En el caso del interior está creciendo prácticamente 5 puntos de lo que había obtenido en octubre, que había sido un 34%. Diferente es la situación en Montevideo, sí, Luis. Claro, sí. Montevideo mantiene prácticamente que estas encuestas están mostrando como que mantendría el nivel que tuvo en el acto eleccionario del 27 de octubre. Eso es bueno tenerlo en cuenta. Y tenemos ya imágenes de la fórmula presidencial del Frente Amplio en el acto en Florida. Sí, efectivamente, allí estamos viendo las imágenes de Daniel Martínez junto con Graciela Villar. Nos decían nuestros compañeros que estaba terminando de hablar Graciela Villar en el acto. Les decíamos, después lo vamos a estar analizando con Eduardo Botinelli, sí, porque... Claro. En el caso de Montevideo, el Frente Amplio, según Factum, está ubicado en el 52% y el Partido Nacional en un 42%, ¿verdad? Hay otros niveles de desagregación que van a ser interesantes para compartir con Eduardo, ¿no? Cómo se ha comportado el electorado de acuerdo con edades, de acuerdo con nivel socioeconómico también. Y por otro lado, cuán sólida ha sido esa alianza que planteó en su momento la calle Pou y a la que adhirieron otros 4 partidos en cuanto a cómo se trasladó el electorado que acompañó a cada uno de ellos el 27 de octubre
a este momento, por lo pronto, a esa fotografía que toma Factum, ¿verdad? Hace apenas unos días se hacían algunas referencias y se proyectaba cómo podía comportarse el electorado que votó al Partido Colorado, el que votó a Cabildo Abierto, esencialmente esos dos sobre todas las cosas. Las dos colectividades más importantes. Claro, tercer y cuarto en cuanto a caudal electoral de la última elección, y de qué forma se iban a comportar para esta instancia del balotaje, porque allí tenía puestas expectativas el Frente Amplio en cuánto iba a poder traerse. Y en definitiva, los porcentajes, Eduardo los va a traer en un ratito, muestran que es bastante corto el alcance que tuvo dentro de esas colectividades políticas el Frente Amplio. Sí, efectivamente, como ya había pasado en el pasado. Estamos en este momento escuchando a Daniel Martínez desde Florida. Siempre me dicen, vamos pelado, nunca entendí por qué lo de pelado, pero no importa. Sí, en estos momentos acaba de comenzar la oratoria del presidenciable Daniel Martínez. Lo escuchamos entonces. Que comparto un estrado con Graciela, me viene a la memoria aquello de que algunos planteaban de que era un tema demagógico hacer una forma paritaria. Y escuchando a Graciela, mirando su trayectoria, su compromiso de lucha, pero su inteligencia, su capacidad de negociación demostrada en la vida sindical, pero también en la Junta Departamental, donde fue una brillante presidenta, me reafirma, cualquier mujer tiene la misma capacidad que cualquier hombre para ocupar cualquier cargo de la República. No es demagogia, es hacer justicia con una discriminación que ha sido la más extendida en el tiempo y la más generalizada en todas las sociedades. Por lo tanto, orgullo de tener compañeras como Graciela, como vamos a tener un gabinete paritario, demostrando que hombres y mujeres tenemos las mismas capacidades. Si me hacen reír no puedo hablar. En esta corta campaña del balotaje hemos tenido junto a Graciela, a veces juntos, a veces separados para recorrer más lugares de la República, más de 100 reuniones en todo el país con votantes del Partido Colorado, del Cabildo Abierto, del Partido Independiente, del PERI, del Partido Verde Animalista, del Partido de la Gente, y a veces inclusive con movimientos de carácter departamental. El voto a voto, que lo tomamos como consigna, lo practicamos con Graciela, porque lo primero ya en la vida que hay que hacer es coherente. Y aparte sabemos que el desafío que tiene la República, nuestro futuro es entre un futuro de esperanza, de certezas, o un futuro de volver al pasado y de incertezas absolutamente imprevisibles. Además, Daniel Martínez en Florida, antes la calle Pou en Las Piedras, el cierre de ambas campañas. Vamos a hacer una pausa y, como le decíamos, después de la misma vamos a estar hablando con 4 mujeres que representan la coalición por el cambio. Ya venimos. Recibir en esta mesa de trabajo a 4 mujeres políticas que forman parte de lo que se ha dado a llamar la coalición por el cambio, que firmaron hace unos días un compromiso por las mujeres. Tomemos en cuenta que el llamado compromiso por el país, en este caso hace unos días fue también compromiso por las mujeres. Buenas noches, Carmen Sanguinetti, de las 4 es la que conozco menos, es senadora suplente de Ernesto Talvi, Partido Colorado, Sector Ciudadanos. Bienvenida, es un gusto conocerla y recibirla. Muchas gracias.
Gloria Rodríguez, bueno, más conocida para mí, senadora electa, Partido Nacional, un gusto. Buenas noches. Andrea Madalena, dirigente del Partido Colorado, militante por la causa de las mujeres, por eso nos conocemos también bastante, integrante del sector Ballistas Unidos, bienvenida, buenas noches. Gracias. Mónica Botero, dirigente del Partido Independiente, un gusto, Mónica, también en esta mesa de trabajo. Me da gusto saber que las 4 reunidas es la primera vez que se juntan, que están acá. Y bueno, conocer un poco en qué consiste este compromiso que se firmó el domingo pasado sobre las 5 de la tarde y que, bueno, propone lo que quieren impulsar en caso de ganar el Partido Nacional coaligado para los próximos 5 años. Gloria, de repente corresponde empezar contigo para conocer un poco cuál es el espíritu de este acuerdo. Sí, juntamos mujeres políticas de los 5 partidos que formamos este compromiso. Mujeres que nos conocemos porque hemos militado en diferentes tiendas, pero por temas comunes, que es el tema de las mujeres, ¿verdad? El tema de las mujeres. Entonces, ahí decidimos impulsar una serie de acciones, de puntos, hacia un futuro gobierno, este gobierno de coalición de los 5 partidos. Porque, ¿qué es lo que sucede? Nosotros las mujeres, en el trabajo político de base, estamos muy presentes, siempre. A medida que vamos avanzando en cargos jerárquicamente en la militancia, vamos disminuyendo hasta llegar a los cargos de decisión que estamos subrepresentados. Entonces, de grupo de mujeres con determinadas representaciones, porque cada una de nosotros representamos a nuestros respectivos partidos y tenemos determinados compromisos, hemos decidido firmar este acuerdo pensando hacia aquellas mujeres que no están, aquellas mujeres militantes y no militantes, aquellas mujeres que están esperando una respuesta de estos 5 partidos, están esperando una respuesta de todas nosotras que de una forma u otra tenemos experiencia, conocimiento y también reconocemos lo que nos está faltando. De pronto, Andrea, ¿qué propone este documento que ustedes elaboraron? ¿Qué es lo que propone efectivamente presupuesto para la ley contra violencia de género? Por decir un ítem. ¿Es así? Sí. Bueno, en realidad lo más importante es que cuando nos reunimos, realmente creo que fue en 1 o 2 horas, logramos acordar entre todas este compromiso, porque todas en nuestros programas de gobierno teníamos propuestas que incluían la perspectiva de género y que estaban tratadas también de manera transversal en los temas de salud, de vivienda, de seguridad. Y en ese compromiso lo que nosotros en realidad quisimos también expresar es que hace muchos años venimos trabajando juntas en esta agenda con perspectiva de género y que hoy tenemos que jerarquizar estos temas, jerarquizar muchas de estas políticas que se vienen implementando hace muchos años, que no es que se hayan realmente creado o que se hayan propuesto en estos últimos 15 años del gobierno del Frente Amplio, sino que son logros de políticas de Estado que se vienen implementando a partir del año 85, recuperada la democracia en el Uruguay, y en donde en esa agenda estaba el tema de la violencia doméstica en aquel entonces, porque era doméstica, porque recién en la década de los 90 se tipifica como delito y pasamos a llamarla violencia de género, pero a esa fecha había logros importantes como eran las comisarías de la mujer, la capacitación del personal que operaba en estos temas. Hubieron muchos logros importantes y lo hicimos entre todas, porque esa concertación, esa red de mujeres políticas, el trabajo de la bicameral,
siempre nos encontró a todas reivindicando estas realidades. Concretamente tuvimos la fortuna de contar también en este trabajo conjunto con la revisión de la que si llega a ganar la coalición va a tener la responsabilidad de ser ministra de Economía, de que revisara nuestras propuestas para que también sean viables, para que no queden solo en un título. Y uno de los mayores compromisos es que para la ley integral de violencia doméstica se pueda disponer del presupuesto total para que realmente pueda implementarse como inicialmente nosotros teníamos esa expectativa y el compromiso que se dio con el voto en el Parlamento, ¿no? Mónica, como dice Andrea, desde el advenimiento de la democracia, el trabajo de las mujeres ha sido interpartidario. ¿Esto crea una grieta, qué palabra esa, una grieta con las mujeres del Frente Amplio? Las mujeres del Frente Amplio por un lado, las mujeres de la coalición por el cambio por el otro. No, creo que lejos de eso, lo que está haciendo es tratando de construir y de sumar. Nosotros decimos que así como en muchos otros temas, en estos temas de género, el país no se fundó en 2005 ni se va a refundar en 2020. Nosotros ahora queremos construir desde los partidos que integran la coalición, pero con la clarísima intención de, a partir del 1 de marzo de 2020, sumar. Porque además, como está reconocido explícitamente en el compromiso, nosotros estamos haciendo propuestas tratando de construir, de mejorar y de profundizar un montón de logros que sí se obtuvieron en estos años y que no tenemos ninguna intención de desconocer, porque además las mujeres, tú sabes, quizá lo sabe parte de la audiencia, que en mi caso lo hice desde el periodismo, trabajamos juntas desde la recuperación democrática, mujeres políticas, con periodistas, con activistas de las organizaciones de la sociedad civil. Siempre trabajamos juntas, no es ninguna novedad que hoy nos hayamos juntado. Sí, quienes estamos integrando una coalición por el cambio, proponiendo un proyecto de cambio para el país, quisimos juntarnos ahora, entre otras cosas, para reivindicar algo que parecería que siempre fue un logro o un capital del Frente Amplio. Parece que solamente las mujeres del Frente han trabajado por este tema, cuando no solamente no fueron solo ellas, sino que nosotros estuvimos con ellas, con todo el reconocimiento de ellas hacia nosotros, porque la bancada bicameral ha funcionado muy bien. Quien tuvo la iniciativa de este encuentro, que fue Beatriz Argimón, que esperamos que vaya a ser la próxima vicepresidenta del país, hace muchos años, es fundadora de la bancada, junto con Margarita Perkovich y con Glenda Rondán, y en los años siguientes ha trabajado con Mónica Javier. Nosotros tenemos mucho vínculo con las mujeres del Frente, activistas por los temas de la mujer, y tenemos toda la intención de seguir trabajando juntas, de reactivar la bancada bicameral, de que todos hagan un aporte. Lo que quisimos con esto reafirmar es que también las mujeres de los partidos que hoy son la oposición les importan los temas de género y están dispuestos a defender las conquistas, que fueron conquistas, y quiero aclararlo, de todas. Mi partido ha votado siempre las leyes, el Partido Independiente, las leyes que integran la agenda de derechos, pero además el Compromiso por el País tomó la agenda de derechos como parte de su propuesta, y por lo tanto estamos acá para que eso se cumpla. Carmen, cuando uno mira los datos de la pobreza está muy concentrada en las mujeres jóvenes. Hoy Gloria hablaba de las mujeres que no están acá, pero que son parte de los números de la pobreza y que son números muy preocupantes, me imagino, para el país, y allí hay un compromiso del conjunto de la sociedad, pero quizás una sensibilidad especial de todas las mujeres. Sí, la verdad que el domingo en Casa de Galicia, Beatriz Argimón, justamente una de las frases de las tantas que dijo que me gustó muchísimo fue: la pobreza en Uruguay tiene cara de mujer y cara de niño, y eso es una realidad. Cualquiera que, sobre todo muchas de nosotras que hemos estado haciendo campaña en estos últimos meses, o los que tenemos experiencia de trabajo en zonas de contexto, lo vemos, y sin duda ahí hay que profundizar mucho el trabajo, y hay una realidad que nos tiene que interpelar a todos los uruguayos, ¿verdad? Una cosa que te quería aclarar hoy cuando conversábamos con Andrea sobre el contenido de este compromiso.
hay un contenido que tiene mucho que ver con las políticas sociales, porque nosotros estamos convencidas de que las políticas sociales a quienes más beneficia es a las mujeres, en tanto están dirigidas, por ejemplo, a los sectores más vulnerables de toda de la sociedad, que son los niños. En nuestro compromiso está incluido, que también está en el otro, en el compromiso por el país, profundizar y expandir, por ejemplo, el sistema de cuidados. Cuando nosotros hablamos de combatir la pobreza, estamos hablando de sectores vulnerables de la sociedad, cuya mayoría de jefas de familia son mujeres y mujeres jóvenes, que tienen en el problema de los cuidados uno de los principales escollos para romper con esa especie de destino que no se puede, con una cadena que no se puede romper, porque son madres jóvenes que no pueden seguir estudiando porque no tienen con quién dejar a sus hijos, o porque tienen que ocuparse de personas mayores o de personas con discapacidad. Entonces, hablar de agenda de mujeres también es hablar de que nos vamos a comprometer en profundizar el sistema de cuidados, que es una propuesta y una creación de estos gobiernos. Por supuesto, no tenemos por qué desconocerlo. Como decimos, el país no se fundó en 2005, no se va a refundar en 2020, en multiplicar las propuestas de CAIF, que fue una creación de hace 30 años de un gobierno colorado. O sea, creo que a la historia todos aportamos, y el Frente Amplio, los gobiernos del Frente han hecho crecer y han multiplicado los CAIF. Nosotros queremos aumentarlos, lo mismo que las escuelas de tiempo completo. Queremos trabajar mucho más firmemente en cerrar, en disminuir la brecha salarial, que nos parece, digamos, el capítulo de trabajo junto con el de violencia son los dos más importantes del compromiso. Trabajar en una ley porque si bien esto está incluido en la igualdad salarial en muchos convenios colectivos, después no se cumple. Entonces queremos hacerlo cumplir de una manera más firme, más comprometida. Lo mismo que el apoyo a las iniciativas de micro y pequeñas empresas para mujeres, jefas de familia, víctimas de violencia de género, para que tengan ayudas especiales, más allá del paquete de medidas de MIPYMES que estamos impulsando desde el compromiso. Digamos, hay una serie de medidas que implica profundizar en políticas sociales que beneficia a las mujeres y a los niños, y por derrame, como siempre, si está beneficiada una mujer que en los contextos que más necesitan de apoyo del Estado son jefas de familia, eso se derrama a toda la familia y a toda la comunidad en la que vive, ¿no? Un comentario que quiero hacer, y es que estaba también invitada la senadora Irene Moreira de Cabildo Abierto. Realmente de su secretaría se nos dijo que no era posible que viniera porque se encuentra en el departamento de Artigas, lo quería aclarar. Pero allí, en el caso de Cabildo Abierto, ha habido algunas declaraciones de cuestionamiento, y uno lo pone como en un contexto regional, dice, bueno, encuentra que hay cuestionamientos a las ideologías de género, a la agenda de derechos. Está en marcha un conjunto de temas, como están vinculados con la ley trans, que consta en el documento que ustedes suscribieron y que dicen se va a continuar, se va a respetar la ley trans, la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Gloria, esto es así. Sí, hay un compromiso firmado y justamente, el líder de Cabildo Abierto firmó un compromiso. Y si lo leemos en los 13 puntos, está clarísimo que la agenda de derechos no se va a tocar. Entonces, la agenda de derechos no se va a tocar. Es más, sí, se han realizado algunas manifestaciones muy personales, muy individuales, de integrantes de Cabildo Abierto, los cuales también han tomado decisiones, y decisiones muy firmes. Hace muy pocos días fue expulsado un convencional de Cabildo Abierto por determinadas declaraciones. Acá debemos dejar muy claro, la agenda de derechos no se toca. Hay un documento firmado, más allá de la palabra y la seriedad de los 5 partidos que lo firmaron, porque estamos hablando de responsabilidad y seriedad. Yo no tengo duda ninguna sobre ese tema, no me preocupa, porque sé perfectamente que la agenda de derechos no se va a tocar. Sí vamos a trabajar para que se cumpla, porque es muy fácil hablar sobre la agenda de derechos, pero ¿se están cumpliendo? ¿Se están respetando todos los derechos? No. Nosotros lo que vamos a trabajar justamente es para que los derechos se cumplan
y se respeten, que se cumplan los derechos de las personas con discapacidad, que hoy no se está cumpliendo. Nosotros vamos a trabajar y estamos sumamente preocupadas por las mujeres con discapacidad en el sistema de salud. Tenemos que adecuar los locales donde son atendidas. Tenemos que tener un registro con perspectiva de género en el tema salud de las mujeres con discapacidad. Mujeres con discapacidad que sufren momentos de suma violencia cuando se van a realizar un estudio ginecológico. Nosotros vamos a trabajar para mejorar. Nosotros vamos a trabajar por los derechos para que las mujeres puedan tener su vivienda. Hoy tenemos un déficit de más de 7.000 viviendas. Son 190.000 personas que están viviendo en asentamientos y la mayoría son mujeres. Entonces, cuando a nosotros se nos dice no se va a respetar la agenda de derechos, ¿saben? A mí, honestamente, me molesta enormemente porque se está sembrando la angustia, el temor a los sectores más vulnerables, no porque nadie nace vulnerable, a los sectores donde sus derechos han sido vulnerados y hemos logrado, porque ese es el trabajo de todos nosotros y de todos los partidos. Todos hemos levantado la mano y todos hemos apoyado y hemos ayudado en la redacción de los proyectos de ley. Entonces, ¿a quién afecta? Al que más necesita. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Cuando hablamos de la mirada hacia el más desprotegido, hacia los menos favorecidos, hoy, por el deseo de mantenerse en el poder, se agitan fantasmas tocando los derechos adquiridos por los más necesitados. Es decir, que se utilizaron a los sectores menos favorecidos para obtener el poder y hoy se utilizan para permanecer en él. Andrea, Departamento de Colonia, creo que lo dije en el principio, ocurrió algo realmente bastante impactante para la opinión pública, para el Partido Nacional que lo vivió, que es lo que pasó con el intendente, el diálogo, el intento de favores sexuales por pasantías, se habrán concretado o no, pero el diálogo existió. ¿Cómo se vivió desde Colonia esta situación? Bueno, en realidad, quizás a nosotras las mujeres que venimos militando hace muchos años en estos temas, realmente nos impactó, más allá del contexto y toda la intencionalidad y todo cómo se fue dando lo de estas grabaciones, y que bueno, que hoy está en la justicia y que después también de alguna manera impactó en la opinión pública y no solo en los ciudadanos que responden y que militan en el Partido Nacional, sino en la población en general. Y fue un impacto importante. A nosotros nos pareció muy atinado, muy correcto la decisión que tomó el Partido Nacional en su momento, en haber, sin medias tintas, haber evaluado enviar a la Comisión de Ética al intendente Moreira y que después, bueno, él opta por renunciar, pero que la decisión era realmente, no había dos caminos. Era inaceptable ese tipo de declaración, de diálogo, de grabación. Creo que también es un tema cultural. Yo creo que hay formas que están naturalizadas en todos los partidos políticos y en toda la sociedad, en los diferentes ámbitos de la sociedad. Entonces quizás también tenemos que rescatar eso, que quizás en otro momento, en otro tiempo, esto no hubiera sucedido. O se hubiera naturalizado, se hubiera minimizado, se hubiera tratado de otra manera. Y hoy no. Hoy afortunadamente se puede visibilizar que estas prácticas, que estos diálogos, que estas formas han sucedido siempre, pero que en este momento hay quienes lo condenamos, lo repudiamos, no lo aceptamos y tenemos que reivindicar otras formas en la política como en todos los ámbitos de la sociedad, donde hay diferencias y jerarquías
de poder. Así que esa es una opinión muy personal, ¿verdad? Pero compartida por muchas compañeras. Carmen, recién mencionabas a Beatriz Argimón. Ella en su discurso allí en Casa de Galicia hablaba de la necesidad, se vienen ahora las municipales, es cierto que ustedes están cansadas porque están militando ahora para el próximo domingo, pero en realidad ya se vienen las municipales y desafiaba a las mujeres a presentarse, a tratar de impulsar candidaturas. Nuevamente volvemos a tener una elección donde hay vices, se avanzó, pero donde los candidatos siguen siendo hombres. También ella ha hablado de la necesidad de ir por más de la ley de cuotas. ¿Ustedes creen que hay que ir por más, hay que ir hacia la paridad? Lo plantean ustedes también en el documento. Sí, yo creo que el sistema político, yo soy nueva y acá las que están hace más tiempo es interesante ver cuál es su perspectiva. Yo creo que el sistema político es un sistema que fue pensado por hombres para hombres, ¿no? Yo lo digo como madre de hijos chicos, por ejemplo, la militancia está concentrada en horarios bastante poco compatibles con la crianza de niños pequeños. Yo creo que estamos transitando como país, me parece una transformación. Gloria mencionaba esto de que, bueno, muchas veces hay muchas que militan, pero no todas llegan. Eso sucede en la política, sucede a nivel profesional, sucede digamos, esto permea, ¿no? Los temas de género creo que son transversales, hay que tener como una mirada transversal. Entonces, me parece que está buenísimo que estemos hoy acá conversando, justamente que el documento sea una excusa como para conversar y visibilizar muchos de los temas que hoy están pasando en Uruguay o que sufren o que padecen muchas mujeres en Uruguay, y que la realidad es que hasta que uno no se pone a mirar los datos o a estar metida en determinados entornos, no se ven, ¿no? Están de alguna manera invisibilizados, ¿no? Entonces yo creo que hay una oportunidad grande de seguir pensando todos estos temas, de seguir buscando alternativas para que la mirada del 52% de la población no quede fuera de los ámbitos de decisión, de la política y de los demás. ¿Coinciden? A ver. Sí, yo voy a aprovechar porque comparto plenamente lo que Carmen dice. Y hace un rato antes de estar acá con Mónica, se lo decía, yo estoy convencida hace muchos años de que los cuellos de botella en estos temas están dentro de los propios partidos políticos. Y en lo que tiene que ver con las mujeres políticas, en el diseño de las propuestas de las listas, en el diseño, en los criterios, ¿no? Porque muchas de las mujeres militamos, trabajamos, aportamos votos, aportamos trabajo intelectual y después la oferta que se hace es una oferta ya un poco diseñada, más allá de todo ese esfuerzo, en donde quizás tenemos que revisar ahí dentro de nuestras fuerzas políticas cuál real es la voluntad política que se tiene de garantizar esa igualdad de condiciones para poder trabajar junto con nuestros compañeros y poder acceder a espacios de decisión, que no pedimos que nadie nos regale nada, sino que esas condiciones realmente sean parejas y que se entienda que justamente ese 52-53% de la población tiene que estar expresado y tiene que estar expresado en todos los ámbitos, ¿verdad? Gloria, Mónica, ya para el cierre, sí. ¿Están de acuerdo que las mujeres en este periodo tienen que intentar ir por más? Que la ley de cuota cumplió un ciclo, pero ahora hay que ir por más. Sí, pero creo que donde más tenemos que tratar de ir por más es en lo cultural. Es en que la gente entienda, las personas, creo que las mujeres que lo sufren probablemente no, aunque todos somos productos de una educación patriarcal, pero que se entienda que no es un destino nuestro el ocuparnos de los cuidados, que la casa, en una familia biparental por lo menos, es un tema compartido, que el cuidado de los hijos, que los padres de los hijos son padre y madre, y está instalada una cultura de que cuando unos se separan también de los hijos, que el cuidado de las personas mayores es un destino de las hijas mujeres, pero también que integrar un directorio de una empresa es para el hijo varón o para el yerno y no para la hija, que a la hora de tener en cuenta quién va a ser el gerente general
se piensa en el menú mental de la persona que decide, no entran mujeres, y no porque hayan decidido las vamos a discriminar, las vamos a dejar afuera, sino porque no están en el espectro de lo que están mirando, ¿no? Entonces, hay una batalla cultural que me parece muy importante que hay que dar, y por supuesto avanzar hacia una ampliación de la cuota, porque para que nos vean tenemos que estar también. Gloria, ¿de acuerdo con esto? Estoy totalmente de acuerdo de que la cuota ya dio lo que tenía que dar, es evidente que es así. Debemos de trabajar desde adentro de nuestros partidos, es muy importante, es fundamental, porque podemos legislar y legislar y legislar, pero si realmente no trabajamos directamente dentro de nuestros partidos, nosotros ahora, en el próximo año 2020, tenemos un gran desafío. Tenemos que trabajar, exigir mayor representatividad en el Ejecutivo. De las mujeres tienen que estar en el Ejecutivo. Es un mensaje, es muy bueno para la niña, la adolescente, ver mujeres ocupando lugares de decisión. Vamos a trabajar para que compañeras nuestras también puedan llegar a las alcaldías. Saben que son muchísimas las mujeres alcaldes a nivel del interior, que es porque se miraba la alcaldía como, bueno, es algo secundario, que lo ocupe una mujer. El rol de las alcaldesas ha sido sumamente destacado, y nosotros vamos a apoyar y vamos a impulsar a todas las mujeres que ahora en mayo quieren encabezar listas y busquen un lugar de decisión. Ha sido un gusto recibirlas esta noche. Esto recién empieza, ¿eh? Gracias por haber estado acá. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Hacemos una pausa, volvemos enseguida. Y a pocos días de las elecciones le damos las buenas noches a Gustavo Leal, elegido por el candidato del Frente Amplio para ocupar la cartera del Ministerio del Interior en caso de triunfar la coalición de izquierda. Buenas noches, bienvenido, un gusto recibirlo. Hola, muy buenas noches. Leal, ustedes han recorrido el país en este mes, después del 27 de octubre, con estas 12 medidas que ha propuesto el Frente Amplio, el candidato Daniel Martínez. ¿Cómo evalúa que le ha ido en el diálogo con la gente? En primer lugar, creo que las 12 medidas han tenido un nivel de aceptación en la gente y no han sido criticadas ni debatidas por la oposición. La crítica que ha hecho la oposición es el latiguillo de por qué no lo hicieron antes. Pero no hay una crítica sobre el contenido. Y tampoco la ha habido en las presentaciones públicas que hemos hecho. En este último tiempo, y particularmente luego de octubre, nosotros adicionamos la necesidad de duplicar la cantidad de efectivos de la Guardia Republicana, que es una propuesta que ya teníamos trabajada, pero que estábamos a la espera un poco del resultado del plebiscito, porque ahí se proponía una guardia de tipo militar, y si eso resultaba aprobado no era muy compatible una cosa con la otra. Pero nosotros ahora estamos planteando la necesidad de dar un refuerzo y una duplicación de la cantidad de integrantes de la Guardia Republicana, aumentar en 2.000 personas, lo que implicaría tener una Guardia Republicana de unas 4.300, 4.350 personas desplegadas en todo el país. Porque la Guardia Republicana, así como la conocemos en el Uruguay, es una creación de estas administraciones desde el año 2011. La creación de la administración del Frente Amplio. Cuando usted dice desplegadas en el territorio, ¿para qué tareas? Para tareas de patrullaje preventivo, con 4 bases regionales, una en Maldonado,
una en Colonia, otra en el eje de la Ruta 5 y otra en Salto, que ya está operativa, y destacamentos en el interior del país, en cada una de las capitales departamentales, para reforzar tareas de patrullaje permanente en las ciudades y también para dar apoyo a las brigadas de seguridad rural vinculadas a los temas de abigeato. Cada una de esas bases de la Guardia Republicana va a tener un apoyo aéreo propio. Esto quiere decir que va a contar con un helicóptero, al menos, cada una de esas bases para poder tener un despliegue en cada uno de los departamentos adecuado como se hace en los operativos que se hacen en Montevideo. Desde estas 12 medidas, ¿se identifican 25 zonas conflictivas en todo el país o en lugares específicos? Las 25 zonas están diseñadas a partir de una de las medidas que se llama un programa de intervención que se llama Más Barrio. Ahí la propuesta es que nosotros los problemas de seguridad que tiene una sociedad tienen que tener un abordaje integral. El abordaje integral no quiere decir de que por hablar de integralidad seamos inespecíficos. Es decir, por decir que el problema es global y tiene que ser atacado a través de estrategias integrales, después muchas veces no terminamos concretando qué es lo que quiere decir. Nosotros estamos planteando un componente de respuestas policiales que tiene que ver con aumento de la videovigilancia a 10.000 cámaras, mejora del PADO con policías encubiertos trabajando en cada uno de los circuitos, una intensificación de la estrategia de cierre sistemática de bocas de droga y de los operativos Mirador y un aumento del personal en las seccionales policiales. Y después un conjunto de estrategias integrales de todo el Estado. Ahí, para poder intervenir en algunos barrios o en algunos enclaves barriales, más que barrios, que son zonas determinadas, donde hay digamos, un escenario de un desarrollo urbano y de un modelo urbanístico de alta exclusión y de que favorece o que dificulta la circulación de las personas. Y por otro lado, situaciones donde hay grupos criminales que tienen cierta base o pueden llegar a tener en el futuro un desarrollo mucho mayor. Entonces, ¿cuál es la idea? Es poder intervenir en 25 zonas con un plan que se llama Más Barrio, Más Vida, que implica una inversión de 50 millones de dólares por año en cada uno de los años de la administración, es decir, 250 millones de dólares de inversión en 3 áreas. Una, infraestructura urbana, es decir, mejoras de calle, mejora de iluminación, mejora de viviendas, mejora de servicios públicos, equipamientos urbanos adecuados, básicos, léase paradas de ómnibus, veredas, etcétera, que hace a tener un escenario de un barrio que se integre al resto de la ciudad y que se rompa esa fractura que existe desde el punto de vista urbano en las periferias. Un segundo componente de ese programa tiene que ir dirigido a impactar fuertemente en la primera infancia y en los adolescentes, jóvenes y adolescentes, a través de estrategias de inclusión en el sistema educativo y de ofertas laborales. Nosotros ahí estamos jugados fuertemente a tener una acción preventiva para evitar de que la deserción en el sistema educativo después se convierta en una posibilidad que de alguna manera pavimente el vínculo o el ingreso a estos grupos criminales. Y lo tercero es la desarticulación sistemática de estos grupos mafiosos, como se ha hecho en otros lugares. Es decir, una estrategia ahí sí punitiva, policial, para desarticular estos grupos. Entonces, este programa Más Barrio, Más Vida identificó 25 zonas donde viven 80.000 personas en Montevideo, en el área metropolitana de la ciudad y en algunas ciudades del interior del país, donde existen algunos de estos enclaves, en Maldonado, en San José, en Salto, en Paysandú, en Rivera, bueno, obviamente en Canelones, en algunas ciudades limítrofes
como el Chuy, como Río Branco, donde existen enclaves territoriales donde hay que intervenir porque ahí todavía queda ese núcleo duro de la exclusión al cual hay que abordarlo con políticas integrales. ¿Se llega demasiado tarde? ¿Por qué recién ahora se comprende que esta realidad pasa precisamente por estas intervenciones? Cuando se habla con expertos de otros países, te dicen, bueno, en realidad la instalación del narcotráfico, del crimen organizado, comenzó en nuestros países como comenzó en el Uruguay, es decir, experiencia ya había. Colombia es una experiencia de ver cómo empezó el narcotráfico y el crimen organizado a actuar y a empezar a minar toda la sociedad. Y Uruguay pudo verse en ese espejo y no supe verlo. Creo que aquí hubo experiencias como el Plan 7 Zonas que se desarrolló en el 2013, que era un programa de laboratorio con un presupuesto importante de 35 millones de dólares, pero que era un programa piloto para poder ampliar. Eso no se logró hacer por problemas de recursos. Creo que la sociedad tiene que dar un debate global. Me parece que Daniel Martínez y el Frente Amplio entendieron la necesidad de poder impulsar este tipo de programas. Tenemos que convencer al resto del sistema político porque esta iniciativa integral no aparece en los programas del Partido Nacional como una estrategia de seguridad integral. Quiere decir que todavía falta. Nosotros entendemos de que con el Partido Colorado hay puntos de acuerdo en las propuestas que ellos plantean, en la necesidad de tener intervenciones integrales en los territorios, porque de última ese modelo de intervención tiene que ver con poder construir ciudad, y la construcción de ciudad está en el ADN de lo que ha sido la construcción urbana del Uruguay y del vallismo en el país, y desde ahí es que creo que nosotros tomamos esas experiencias. Aquí este tipo de programa, el Más Barrio, tiene una fuente de inspiración en lo que se hizo aquí en Uruguay en el Plan 7 Zonas, tiene una fuente de inspiración en lo que han sido los operativos Mirador, tiene una fuente de inspiración en lo que se hizo en Colombia. Yo conocí directamente y trabajé con personas que estuvieron en Colombia, en Medellín y en Bogotá, también con experiencias que se han hecho en Buenos Aires y con la experiencia de Nueva York. Creo que de todos esos lugares hay que aprender, y donde hubo intervenciones integrales, la situación global de la seguridad mejoró. Esto no quiere decir de que los problemas de seguridad que nosotros tenemos tengan que tener una respuesta única desde los programas integrales de viviendas, urbanos o sociales. Yo creo que el Ministerio del Interior tiene que llevar adelante un componente de represión del delito muy fuerte, porque además nosotros defendemos la cultura del trabajo en la sociedad, no la cultura de la delincuencia. Y por lo tanto ahí hay una cantidad de planteos en estas 12 medidas que tienen que ver con ejercer fuertemente la autoridad, poner límites y tener una estrategia de patrullaje intensivo en las ciudades, no solamente del interior del país y Montevideo, sino en las ciudades intermedias, es decir, no solamente en las capitales del interior, sino en ciudades intermedias, para poder tener una mejor convivencia, y es por eso que el motivo de la Guardia Republicana, ¿no? Del aumento. Gane quien gane el próximo domingo, ¿qué Ministerio del Interior le deja este gobierno del Frente Amplio a la próxima administración, tomando en cuenta que los números de delitos, de homicidios, son realmente muy altos? Entonces, ¿qué se puede rescatar que usted diga, bueno, pero nosotros le dejamos una policía y un Ministerio del Interior preparado o no para qué? Bueno, el contestarle dejamos implicaría suponer que ya está el resultado de las elecciones. No, yo digo, gane quien gane, en el sentido de la próxima administración ya no va a tener a Eduardo Bonomi, usted podrá estar al frente del Ministerio del Interior que le deja a Eduardo Bonomi. En ese sentido quise decir, no me quise adelantar al resultado electoral. Quise decir, ¿con qué Ministerio del Interior va a tener el gobierno que sea de 2020 a 2025? ¿Con qué se va a encontrar? A mí me parece que
el Uruguay ya tiene hoy una policía mucho más profesional. Una policía mejor equipada, mejor paga, mejor entrenada, una policía mejor capacitada, una policía que hoy los oficiales de policía desde hace 2 días atrás ya van a tener cuando egresen rango universitario, por primera vez en la historia del país. Los oficiales de la policía uruguaya se van a graduar como licenciados en ciencias policiales y van a tener rango universitario. El candidato de la oposición ha dicho, necesitamos una ley de presunta defensa porque la policía a lo largo y ancho del país nos pide porque dicen no sentirse protegida. Mire, el candidato de la oposición, Lacalle, dice muchas cosas, pero no tiene un conocimiento profundo de esto. Él ha dicho, por ejemplo, que su primer medida iba a ser que la policía le pidiera cédula, pudiera estar habilitada a pedir cédula a los habitantes del país en controles policiales. Y yo tuve que explicar que la policía en el año 2018, habilitado por la Ley de Procedimiento Policial, le pidió la cédula a 450.000 personas. Y en lo que va del año ya van casi 390.000. También ha dicho que la policía no se siente respaldada. Exactamente. Pero el respaldo a la policía y a un trabajador se le da dándole el equipamiento, mejor salario, que no tengan que hacer colectas para comprarse el combustible como era antes, que tengan chalecos antibalas que no estén vencidos, que tengan buen entrenamiento y que cuando tienen un enfrentamiento con un delincuente y lo abaten, tengan el respaldo. Y de hecho, en lo que va del año, la policía abatió en enfrentamientos a 31 delincuentes. En ningún caso, los policías que participaron de esos procedimientos en defensa de la sociedad tuvieron ningún tipo de problema. Por lo tanto, creo que no es cierto de que la policía no tenga respaldo. Los respaldos se dan en los hechos. ¿Qué es lo que propone Lacalle? Lacalle propone que el 1 de marzo o el 2 de marzo va a decretar la emergencia en seguridad. ¿Saben lo que quiere decir decretar la emergencia en seguridad? Firmar una resolución en presidencia que diga que hay emergencia en seguridad. Eso no va a cambiar nada. Lacalle propone como modelo de intervención policial, su propuesta central es que 1000 retirados de la policía vuelvan a la policía, cobrando como retirados, pero con un plus salarial para fortalecer el trabajo en las seccionales policiales. Nosotros, ¿qué proponemos? Apostamos a la gente joven. Queremos 2000 personas nuevas y jóvenes en la Guardia Republicana. Yo no creo, honestamente, que los retirados estén para andar correteando delincuentes en los barrios. Pero ¿no pasó que la oposición propuso fortalecer las comisarías, fortalecer la policía comunitaria y luego el Frente Amplio reconoció que efectivamente eso era algo que tenía que volver a fortalecer el trabajo de las comisarías en los barrios y volver a las seccionales y volver a fortalecer la policía comunitaria? Bueno, pero ahí hay dos cosas distintas. Acá, ¿cuál es el modelo de patrullaje y de seguridad que está previsto? Un modelo basado en la Guardia Republicana, en el aumento de la Guardia Republicana, mayor presencia policial, 10.000 cámaras, cámaras de registro facial, tecnología, que es el que estamos proponiendo nosotros, y el modelo que propone Lacalle, que es que 1000 retirados que estuvieron hace 8, 10, 15 años en la policía vuelvan a fortalecer las seccionales. Nosotros creemos que para fortalecer las seccionales hay que aumentar la cantidad de personal joven que está ahí y que la Guardia Republicana tiene que estar con permanente presencia en los barrios. Honestamente, yo no creo que ese sea el rol de los retirados. Nosotros creemos que los retirados tienen un rol para aportar, que es un rol de transmisión de experiencia y de docencia de las nuevas generaciones. Por eso ahora que incluso hay por primera vez en la historia del país el hecho de que los policías van a tener rango universitario, los oficiales de la policía van a egresar como universitarios, ahí se va a necesitar que la experiencia de esos retirados pueda traducirse en docencia. Y para eso sí creo que un retirado tiene mucho para aportar, porque la transmisión de la experiencia y del conocimiento es muy importante. Pero una persona que se retiró de la policía hace 15 años, 20 años, lo van a enviar a una seccional
a andar patrullando, gente que ya ni edad tiene para eso. Es un modelo viejo, es un modelo viejo. En nuestras cárceles hay algo así como 11.000 presos. 11.300 presos. Jóvenes, pobres. No es que, siempre decimos lo mismo, no es que los pobres sean delincuentes, pero es evidente que las personas que están presas por cometer delitos son jóvenes y pobres. Y ahí hay una fractura social que si no se resuelve, bueno, hay quienes creen que por más que uno ponga muchos policías en la calle, mucha guardia republicana, el delito no va a ceder. Sí, es correcto eso. Esto es de ida y vuelta, ¿no? Aquí hay que dar oportunidades de rehabilitación, pero también del otro lado tiene que haber una respuesta. Y me parece que hay que variar un poco ese balance. Nosotros apostamos a la rehabilitación fuertemente de las personas que son primarias. Y ahí queremos apostar a que haya una batería de opciones donde las personas que cometen por primera vez un delito tengan una permanencia en los centros de reclusión con una estructura de oportunidades y de apoyo que permita la posibilidad de que esas personas cuando salgan no reincidan. Pero también hay que reconocer de que hay un sector de las personas que están presas y que son delincuentes que han optado como modelo de vida esto. Y no se puede ser ingenuo en eso. Y por lo tanto... Pero esos no son los menos. Ahí es relativo. Hay un 40% de las personas que ingresan a la cárcel que son primarios. ¿Sí? Y hay un 60% que son que ya tienen otros antecedentes. Entonces, ahí nosotros tenemos que tener una estrategia fuerte en el trabajo en el sistema carcelario, y eso la sociedad lo tiene que entender y tiene que aceptar que se vuelquen recursos, porque muchas veces esto se dice mucho, pero a la hora de que hay pocos recursos, porque siempre los recursos son escasos, es difícil que el sistema político opte por hacer inversiones importantes en el sistema carcelario, porque puede haber presiones a veces de otras corporaciones que dicen, no, ¿por qué a los que están presos y por qué no en otros lugares? Nosotros tenemos un sistema donde hay 11.300 personas que están presas, hay 6.000 presos que todos los años salen de la cárcel, ¿sí? Y unos 6.000 aproximadamente que ingresan. Entonces, si esas 6.000 personas que salen de la cárcel todos los años reinciden, evidentemente, por más que uno tenga una presencia policial fuerte, es algo muy complejo. Lo que hay que hacer es tratar, es como si se rompe un caño y empieza a inundar el apartamento de uno. Bueno, uno puede sacar el agua con un balde, pero lo primero que tiene que hacer es tratar de que ese caño deje de sacar agua. Que en el ejemplo de esto es que, bueno, las personas que salen de la cárcel vuelvan a reincidir. Por eso es importante, y nosotros ahí planteamos la necesidad de fortalecer la estrategia de estudio y trabajo en los centros carcelarios, absolutamente gravitante, y por otro lado tener un acompañamiento mucho más fuerte con la familia. Esto lo hemos hablado mucho con Cristina Lustenberg, que es quien ha sido designada por Martínez como la eventual ministra de Desarrollo Social, de la necesidad de que haya una reestructura en el Ministerio de Desarrollo Social también, y que enfoque uno de sus programas prioritarios en los entornos familiares de las personas que están privadas de libertad, porque eso hace también a un escenario de contención que después reditúa en temas de seguridad. Gustavo Leal, gracias por haber venido esta noche. Volvemos a conversar en cualquier momento. Ha sido un gusto. Gracias, buenas noches. Hacemos una pausa, volvemos enseguida. Premio. Vas a ver. Ya estamos con Eduardo Botinelli, con Gerardo Caetano. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, con los datos de la encuesta de Factum que dimos a conocer aquí en TNU en la jornada de ayer, en las radios públicas, en TNU. Y bueno, empezamos por allí, Eduardo, ¿te parece? Bueno, bien, repasamos los números de la encuesta, que el primer gráfico lo que tiene es los datos directos de la estimación de voto de lo que justamente estimamos a partir del comportamiento de indecisos, que da
un 51% a la calle Pou, 43% de Daniel Martínez y hay un 6% de votos en blanco y anulados. Esto es importante marcar que justamente el modelo que hemos trabajado durante todo el año es el de estimación de indecisos, estimación de votos, que lo que implica es no tener una bolsa de indecisos, sino ya estimar el comportamiento en función de un conjunto de 13 variables. Quiere decir que eso no se puede desagregar. ¿En qué sentido? Claro, porque, por ejemplo, ha corrido en las redes sociales que a Factum en realidad le daba 47 y entonces lo que hacía era proyectar los indecisos y ahí llegaba a 51. No, eso es un disparate. Eso es un disparate. Total. Los números son los que estamos viendo en pantalla en este momento. Exactamente. Con ese trabajo donde hay un núcleo más duro de votantes que manifiestan una adhesión firme para cada una de las candidaturas y también para la tercera, si podemos decirle así, que son los en blanco y anulado. Y después ese otro universo que se va decantando pasado por el filtro de esas 13 variables que el voto firme de cada uno está a 50 a 42 y suman un punto más cada uno del voto débil, digamos, el voto o volátil o que puede llegar a cambiar más fácilmente. El segundo gráfico lo que nos muestra es cómo es la relación que hay entre lo que votó en octubre y a quién están eligiendo hoy. ¿Bien? Y ahí la lectura básica inicial es: los votantes del Frente Amplio, en su enorme mayoría, casi unanimidad, eligen a Martínez. Los votantes del Partido Nacional en octubre, en casi unanimidad, eligen a la calle Pou. Hay pequeños movimientos de 1 y 2 puntos que son totalmente esperables porque siempre marcamos que la elección de octubre, si bien es presidencial, también es parlamentaria. Y en el interior, la elección parlamentaria tiene un juego. A ver, detengámonos un poquito acá entonces, porque estos números lo que nos están mostrando es que toda especulación o análisis previo que se pudo haber hecho acerca de cómo tenía que darse o cómo podía darse el comportamiento de los electorados para una elección que presumiblemente podía ser quizás más cerrada de lo que están mostrando los datos de las encuestas hasta hoy, bueno, eso pasaba por una distribución de los votos de los demás partidos, sobre todo del tercero y cuarto en caudal, Partido Colorado y Cabildo Abierto, que de acuerdo con estos números y esta gráfica que veíamos recién, no se dio. No se está dando. No se está dando, digamos, al día de hoy, a esta foto. Al domingo pasado. Bien. Bueno, sí. Si retomamos el gráfico, en los otros dos partidos era donde había más, digamos, la pecera donde pescar. Claro, Partido Colorado y Cabildo Abierto. Partido Colorado y Cabildo Abierto. Entonces, de los votantes del Partido Colorado en octubre, el 9% hoy elige a Daniel Martínez, el 83% a la calle Pou y el 8% prefiere votar en blanco o anulado. Y entre los votantes de Cabildo Abierto, un 7% elige a Daniel Martínez, un 84% a la calle Pou y un 9% prefiere votar en blanco o anulado. Claro, puede parecer obvio lo que voy a decir, pero en definitiva creo que es lo que muestra la contundencia de los números de esa foto hasta el domingo, que en definitiva Martínez mantiene sus votos, pero no parece lograr más allá. La calle mantiene sus votos, pero parece consolidar el porcentaje más grueso de los otros dos partidos que le permite, por lo menos hasta esta foto del domingo, una diferencia holgada. Sí. En primer lugar, hay algo que me parece muy importante establecer. Lo conversamos muchas veces. Cuando hay un pleito entre dos fuerzas políticas, en este caso entre una fuerza política y un conjunto de partidos, entre el gobierno y la oposición, hay hasta una dimensión cívica por la que hay que evitar, también hay una dimensión técnica, pero hay una dimensión cívica, por la que hay que evitar, mirá, este partido está cerrado, es decir, no se puede mover, y hay que, de alguna manera, analizar una foto, un instrumento. Esa foto, ese instrumento, bueno, es muy claro. Es muy claro. Hay un favoritismo muy claro que ya estaba el 27 de octubre. El 27 de octubre ya estaba. Pero a partir de entonces se abría una campaña corta, 4 semanas, en donde lo que se decía era, bien, en términos de una configuración, de una competencia política, en donde hay un favorito
y hay alguien que no es favorito, que tiene que correr de atrás, bueno, pueden generarse eventos que marquen cambios, No es lo mismo el voto de octubre, en donde se votaban por partidos y en donde eventualmente había una desaprobación al gobierno, que respaldar lo que fue el objetivo de los primeros 9 días de la calle Pou, que era construir una coalición multicolor. Bien, lo que parece haber ocurrido en estas 3 semanas que terminaron el domingo y que son la foto de esta encuesta, es que ese evento o esos eventos no se habrían producido. Y esta sensación, más allá del instrumento de las encuestas, es una sensación que de alguna manera ha estado en el escenario político y en su observación. Siempre decimos, los debates no definen. Este debate no definió. Los debates no definen. La competencia política se ve en otra dirección. Y aquí la competencia política, ¿qué centro debía tener para el candidato que empezaba de atrás? Y bueno, competir en la pecera de aquellos electores de otros partidos que no habían votado directamente a la calle Pou. Y bien, allí lo que se observa es que la captación de esos votos, y habría que ver cuál fue la estrategia de captación de esos votos, cuál fueron los instrumentos, las iniciativas para captar votos, y cuál fue el eje de recuperación de votos que habían votado al Frente Amplio en pasadas elecciones y que obviamente ese 8% de baja respecto al 2014 marcaba que había frente amplistas descontentos. No parece haber habido en esas 3 semanas primeras de esta campaña corta ese tipo de eventos. Y por el contrario, parece que la estrategia electoral de la calle Pou, a la cual se ha aferrado desde el comienzo y con un cambio, con un ajuste que en términos electorales le ha dado aparentemente resultados, que deja una incertidumbre de cara al gobierno, que es, bueno, la naturalización de que en esa coalición opositora Cabildo Abierto tenía un lugar determinante. Bueno, estos números están refiriendo ese escenario. Sí, hay algo importante, digamos, la duda principal después del 27 de octubre, a ver, había distintas. Una importante era cuánto se lograba la coalición armar, en cuánto tiempo, y cuánto lograba retener en una coalición que, a diferencia de la del 99, tiene 5 partidos. La del 99 era una coalición de 2 partidos. Entonces, y un partido distinto. Y un partido distinto en el perfil, no solamente en su perfil político y su conformación, sino en su perfil electoral, es decir, en sus votantes con un perfil distinto. Exacto. Y eso generaba dudas. Lo que los números están mostrando es que en realidad la capacidad de retención de esa coalición está siendo bastante firme. Tiene pérdidas, por supuesto, y totalmente esperable, pero está conteniendo un poco por virtudes propias y también quizás por... Y desde el punto de vista de la franja etaria de los votantes, ¿cuál es el comportamiento? Bueno, lo que hemos visto es que el Frente Amplio no está teniendo problemas, pero no tan graves en los sectores más jóvenes, ¿no? Y sí está teniendo problemas en los mayores. A medida que aumenta la edad, desciende la intención de voto a Daniel Martínez o aumenta la calle Pou. En esto que es binario, es cualquiera de las dos lecturas. Y ahí creo que hay un foco también de análisis sobre todo para hacerlo fríamente y más hacia adelante. Y después de analizar el escrutinio definitivo, según cómo termine, pero el debate, no el de octubre, Martínez lo cierra hablándole a los jóvenes, como si ahí estuviera el problema. Y en realidad, lo que los estudios han mostrado a lo largo de este tiempo es que, si bien está teniendo problemas
en la dimensión en que reproduce el voto en los más jóvenes, en las nuevas generaciones, el problema más fuerte que estaba teniendo el Frente Amplio estaba en las edades medias hacia arriba. Es ahí donde pierde pie, donde la diferencia se hace amplia para... Y acá están también los asuntos. ¿Cuál es un asunto que fue determinante en octubre, pero que sigue siendo determinante? La seguridad. La seguridad. Y esto correlaciona con el promedio de edad. Para un joven, la seguridad no genera tanto miedo, tanto temor como para la tercera edad. Segundo tema, es evidente que el Frente estaba fuerte en Montevideo y Canelones, tal vez no tan fuerte, habrá que ver, como 5 años atrás, pero estaba fuerte, ese era su bastión, pero tenía problemas de llegada en el interior, y sobre todo en el interior urbano, que hace 5 años le había dado la victoria, esa victoria final. Sí. En la periferia del interior urbano fue el envión más importante que tuvo. Que le dio la mayoría legislativa. Bien, la pregunta que uno se hace, el tema de la seguridad, el tema del interior, las propuestas para el interior, fueron los ejes en estas 3 semanas. Hubo una iniciativa fuerte. Vimos que a partir de estudios la estrategia del equipo de conducción se centraba sobre todo en el litoral sureste. Y en el área metropolitana. Y en el área metropolitana. ¿Por qué? Y bueno, porque ahí estaba la mayoría de la población, ahí está la mayoría del electorado, pero además ahí estaban los núcleos de mayor captación electoral tradicional del Frente y habían márgenes de voto inferior. Había ganado en Salto, pero por un porcentaje bastante menor al de 5 años atrás. Había ganado en Paysandú, pero por un porcentaje bastante menor. En Maldonado había votado mal. Entonces... Sí, perdió por 10.000 votos la elección con el Partido Nacional. Bien, ¿cómo recuperar esos casi 200.000 votos que no habían aparecido en octubre? La estrategia no era equivocada. Sin embargo, el tema son las iniciativas, cómo hacerlo. Queda expuesto en el trabajo de Factum cómo se distribuye ese voto Montevideo. Sí, entre Montevideo y vale la pena repasarlo ahora, ¿verdad? Sí, ahí hay una diferencia sustancial. Es decir, en Montevideo, Daniel Martínez aparece por encima de la calle Pou con una distancia de 10 puntos, 52 a 42, y en el interior hay una ventaja de más de 20 puntos a favor de la calle, 58 a 37. Entonces, un poco lo que venía diciendo Gerardo. Una postilla histórica. Sí. El Partido Colorado, que gobernó en forma ininterrumpida el país durante más de 93 años, siempre armaba desde el 900, y sobre todo cuando hubo elecciones competitivas, a partir de 1916, primera elección con voto secreto, y sobre todo a partir de la vigencia de la segunda Constitución, 1919, siempre armaba su diseño de campaña de esta manera. En Montevideo y Canelones, el Partido Colorado le sacaba una amplia ventaja al Partido Nacional. Para perder la elección, en un sistema que, recordemos, era bipartidista, sí. El 90% de los electores se repartían entre blancos y colorados. Para perder la elección tenía que votar muy mal en el resto del país. Bien, eso ocurrió en el 58, en donde se dio una situación increíble, que es que el Partido Colorado perdió en Montevideo y Canelones. Solo ganó en un solo departamento, que era Artigas. Pero hoy el sistema es distinto, es muy distinto. ¿Por qué? Bueno, hay un actor que no estaba entonces, el Frente Amplio, que es la primera fuerza política del país, y que lo viene siendo desde 1999. Es decir, lo viene siendo desde hace 20 años. 5 elecciones. La primera fuerza política del Uruguay. Pero blancos y colorados descienden, pero emerge un tercer partido relevante,
no es un partido opositor como fue en su momento el Nuevo Espacio, o incluso el primer Nuevo Espacio, que tuvo una votación interesante, pero fue 8%. No, acá tenemos un partido que tiene 3 senadores y 11 diputados. Tiene la llave de las mayorías legislativas y habrá que ver cuál es su compromiso. Y esta pregunta se repite. ¿Está tan claro el compromiso de Cabildo Abierto con la coalición? ¿Está tan claro? Por ejemplo, ¿se sabe si Cabildo Abierto va a tener ministros? ¿Se ha dicho? Esos son los elementos, claro, que quedan de la coalición, digamos, como las dudas sin despejar. Y que de hecho podría haber sido parte de la propia estrategia del Frente Amplio. Claro, pero esto ha sido incluso, permitime Eduardo, intencionalmente dudas. Se ha parado de esta forma el comando en torno a la candidatura y el propio Lacalle Pou decir, este tema no lo tocamos hasta después del 24. Ha quedado flotando eso que podemos definir quizás como duda. ¿Cuánto le puede haber sacado partido el Frente Amplio si entendía que esto podía ser un punto débil? No parece. Pero fue, creo que intencional. Lo mismo que ahí sí recibió cuestionamientos y ataques, pero han insistido en eso, en que los contenidos de la ley de urgente consideración, si bien están basados en el programa inicial y sobre todo en los acuerdos de los 13 puntos del compromiso, se van a conocer en su texto, obviamente, después. Sí, sí. Han sido decisiones que tomó el Partido Nacional o el comando para pararse en esta instancia. ¿Hay diferencias entre hombres y mujeres y entre extractos socioeconómicos que se haya podido determinar? Sí, entre hombres y mujeres no hay grandes diferencias, no. Sí, por clase social es marcado que hoy Lacalle Pou está por encima de Daniel Martínez en todas las clases sociales. Es algo que se ha consolidado con el paso del tiempo. Se da una diferencia mayor en las clases más bajas. Y ese es otro de los cambios importantes, un poco lo que hablaba Gerardo del interior. Cuando yo dije las periferias del interior, refería también a que eran los sectores más vulnerables del interior que había captado el Frente Amplio en el 2014. Es decir, el triunfo o la mayoría parlamentaria, que termina siendo el triunfo del Frente Amplio en el 2014, se sustenta en un nivel de votación muy similar al del 2009, pero con un recambio de su electorado muy fuerte. Y ese recambio electorado está basado en el interior y en las clases bajas. En esas clases es donde el Frente Amplio perdió proporcionalmente más cantidad de apoyos en la primera vuelta y donde hoy se está repitiendo el mismo fenómeno. Es decir, un evidentemente que los sectores populares son los que más sufren los problemas económicos y son también los que más sufren los problemas de seguridad. Las alarmas, incluso los mismos barrios que tienen redes en los barrios populares, bueno, la presencia del narcotráfico, la privatización de espacios públicos, los abusos cometidos contra sectores populares, bueno, han generado una cuestión muy central en donde la cuestión de la seguridad es una cuestión de dimensión social profunda. Sin embargo, en Montevideo, por lo menos, por lo que dicen el sondeo de opinión pública, no está golpeando como está golpeando en el interior más profundo, porque en Montevideo el Frente Amplio, según siempre la encuesta de Factum, según las encuestas en general, le está sacando un porcentaje bastante importante y Montevideo también está muy golpeado por el tema de la inseguridad en los barrios más populares, ¿no? Sí, lo que está bien, o sea, el tema es, la seguridad es uno de los elementos, pero hay otros, ¿no? No es el único, obviamente. Claro, hay temas que tienen que ver con el empleo y cómo el empleo impacta en el interior, es un elemento a considerar. Cómo impacta el empleo en esos niveles más bajos, también es un elemento central, sin duda, la situación económica. Y además lo otro es qué se entiende por inseguridad o seguridad. Es decir, la seguridad pública para unos o la inseguridad que se siente en la calle, para unos es distinta a otros. Tiene parámetros completamente distintos de donde se lo mira. Claro, ahora, cuando comienzan una carrera, dos contendientes, y arrancan de la misma línea, digo, más allá que esto puede tener matices a propósito de la comparación con 5 años antes y demás, pero arrancan a buscar los demás votos de la misma línea, cada uno tiene su estrategia de cuáles son
los inputs que le va a dar a la campaña, cuáles son los temas. Y transcurridas estas semanas de las que vos hablabas, Gerardo, y ya prácticamente que al cierre de la campaña, uno encuentra que los temas fuertes de discusión sobre la mesa y que parecen haber incidido en el electorado son los que puso allí la oposición. No quizás aquellos que pensó en su momento el Frente Amplio que podía llevar adelante diciendo estos son en los que hemos progresado. Ciertamente, hace un año hablábamos, acá van a haber dos grandes temas, que es la seguridad y la situación económica. Sí. En el último año la situación económica, que era un elemento favorable al partido de gobierno, la situación económica tendió a no calzar con los tiempos electorales. De todas maneras, en un contexto como el que muestra la región, era un baluarte. Lo que ocurre es que efectivamente hubo una estrategia muy coherente de la calle Pou, muy ordenada, repito, muy exitosa en el campo electoral, muy riesgosa en la perspectiva del futuro gobierno, el tiempo dirá. Pero del otro lado, bueno, la estrategia no fue ordenada y hubo ausencia de plan B. ¿Cuándo empezó esta campaña? Empezó en la noche del 27 de octubre. Y esa noche ya vimos desacomodos. Ya vimos como la ausencia de un discurso para una situación no esperada. Pero, y ya sabemos que estamos en el cierre, lo que siempre se dice, la encuesta que vale es la encuesta en la urna, y yo recuerdo que en los años 60, Carlos Maggi, de manera sarcástica, decía: el pueblo uruguayo es muy valiente, pero es muy valiente en el cuarto secreto, que no es cuarto oscuro. Bueno, yo creo que esa valentía para expresar lo que quiere, libérrimamente, es una valentía que hay que reivindicar siempre. Y esa valentía, entre otras cosas, da, bueno, el gusto de una incertidumbre. Por supuesto que hay favoritos y no favoritos, pero la incertidumbre democrática se develará el domingo a las 20:30. En esa encuesta en la que ahí sí participamos todos. Bueno, vamos a decir, mañana es el último programa de Recta Final, después se viene la veda, el domingo transmisión especial de los medios públicos, vamos a arrancar a las 8 de la mañana, nosotros vamos a estar ya sobre las 6, 7 de la tarde, y a las 20:30 Factum dirá quién es el próximo presidente de la República. ¿Así será? Así vamos a estar con 200 circuitos en todo el país, urbano y rural. Después el domingo estaremos mostrando algún mapa para ver todos los puntos desparramados en todo el país que nos van a dar la información. Bien, queda una recta final mañana entonces, y después sí, el domingo juntos otra vez con los medios públicos. Gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches.